Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Bueno, seguimos con las charlas. Bueno, en este caso vamos a hablar en primera instancia de depresión en el ambulatorio, luego de ansiedad y para culminar con insomnio en el ambulatorio. Bueno, vamos a empezar con depresión. Bueno, la depresión en el adulto mayor es muy frecuente en la consulta ambulatoria. Si nos paramos en principio en qué sucede en la comunidad, vamos a ver que la prevalencia es baja, quizás 1 a 2% en las mujeres, porque en las mujeres es más frecuente. Se puede detectar el tema de la depresión en el adulto, la depresión mayor en el adulto mayor. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando los pacientes vienen al consultorio? La prevalencia es mucho mayor. Entre 6 al 10% de los pacientes con depresión mayor pueden venir ahí a la consulta, así que tenemos que estar muy atentos a lo que sucede. Y si vemos lo que se llama también la depresión subsindromática o depresión menor, ese paciente que, bueno, vamos a ver la definición ahora en un ratito, pero ese paciente que no cumple todos los criterios de depresión mayor es mucho más frecuente. Es decir, si tenemos una mañana de consultorio y tenemos 10 pacientes, casi 3 o 4 van a tener sintomatología esta de depresión subsindromática, síntomas de depresión, y tenemos que estar muy atentos a detectarlo. ¿Por qué es muy importante reconocer al paciente que tiene sintomatología depresiva? Por diferentes aspectos. Uno, el paciente consulta mucho más. Entonces vamos a ver que ese paciente puede ir a nuestra consulta, va a ir a diferentes especialistas, va a querer hacerse un montón de estudios, a veces con justificación, a veces no tanto. Entonces al sistema de salud también es un problema que a ellos les resulta de gran importancia. ¿Por qué? Porque gastan mucho más el sistema y a veces de una manera menos eficiente. Por otro lado, los pacientes tienen un mayor riesgo de aumentar su discapacidad. Y por el otro lado, los resultados en la salud pueden ser menos beneficiosos. Hoy se sabe que esos pacientes tienen más riesgo, por ejemplo, de mortalidad. Así que el beneficio de enfocar a los pacientes con sintomatología depresiva es muy importante para el sistema de salud, para el paciente en sí y para nosotros como profesionales de salud, para enfocarlos y abarcarlos de la mejor manera posible. Bien, ¿cómo se va a presentar en la práctica cotidiana el paciente con sintomatología depresiva? El primer punto que tenemos que es tratar de abarcar el paciente con lo que nosotros llamamos un síndrome geriátrico, porque la sintomatología es muy variada, y encima todos sabemos que el adulto mayor tiene múltiples comorbilidades, entonces a su vez puede tener varias cosas al mismo tiempo, es decir, dolores crónicos, enfermedad de Parkinson, hipotiroidismo, problemas cardiovasculares, que estas situaciones crónicas a la larga, casi el 50% van a tener sintomatología depresiva. Entonces, si somos médicos de atención primaria y los vamos a seguir por mucho tiempo, es probable que en algún momento tengan estos síntomas y tenemos que estar muy atentos. Hay 2 síntomas que son capitales. O lo que se llaman síntomas mayores. Uno es la anedonia, que es la falta de placer en las actividades que habitualmente para él eran beneficiosas, reconfortantes, placenteras. Y la otra es la tristeza, o el ánimo triste, o la angustia, que en general en el adulto mayor esto se ve en menor proporción. Entonces tenemos que estar más atentos a ese paciente que deja de hacer actividades que habitualmente hacía. Y en general va a poner un montón de excusas, y hace frío, y porque hace mucho calor, o porque la pandemia. Hace poquito vi un paciente que todavía no quería salir de casa por la pandemia. Entonces van empezando a poner excusas y en realidad de fondo algo está sucediendo y tenemos que estar atentos a esa situación. ¿Y por qué es un gran desafío en el contexto de este síndrome geriátrico? Porque si vemos en los criterios del DSM-5, y uno ve que el paciente puede tener aumento del apetito o disminución del apetito. Entonces, por eso es un gran desafío. A veces puede estar en más o puede estar en menos. Puede estar el paciente con insomnio o puede estar con hipersomnia. O sea, podemos cabalgar de un lado al otro
Y ahí hace que nosotros tengamos los ojos bien abiertos en la investigación de estos pacientes, qué le está sucediendo. Por otro lado, puede tener agitación o retardo psicomotor, falta de energía, sentimientos de culpa, dificultades para concentrarse o recurrentes pensamientos de muerte o suicidio. Entonces, estemos muy atentos a este paciente que viene a la consulta con nosotros y el primer enfoque va a ser lo lógico que hacemos siempre, un buen interrogatorio, unos análisis generales de lo que le pedimos habitualmente en un consultorio habitual, para detectar si el paciente no está anémico, si no tiene una hepatopatía crónica, no tiene insuficiencia renal, hiper o hipocalcemia. Son cosas habituales que nosotros hacemos en el consultorio. Imágenes en general, alguna imagen si el paciente no tiene en el último tiempo, es de buena práctica pedir sin ningún tipo de contraste. Ya puede ser una tomografía o una resonancia según la accesibilidad. Entonces, esto es para contextualizar en principio ante el paciente que viene no quejándose por depresión, sino por otros síntomas, donde uno tiene que estar atentos. Y a veces uno tiene dudas en el diagnóstico, tendrá o no tendrá, y ahí nos pueden ayudar en el rastreo algunas escalas. La más clásica, y que también está en español y está en el texto que ustedes pueden luego consultar, es el PHQ-9, donde están los dos síntomas capitales, la anedonia y la tristeza, que lo charlamos recién, y después otros síntomas que también están vinculados con los que yo les enumeré hace un ratito, pero a su vez le va poniendo una suerte de puntuación. ¿Y por qué esta escala es muy importante? Porque también nos va a ayudar a nosotros, por un lado en el diagnóstico en sí de depresión y por otro lado en el seguimiento, cuando establezcamos después una estrategia terapéutica y para saber si nuestro paciente está mejor o peor. Hay otras dos escalas que también utilizamos, por lo menos nosotros en nuestro hospital de manera cotidiana, es el PHQ-2, que solamente son las primeras dos preguntas, la de anedonia y la de tristeza. Si tiene las dos preguntas positivas, o sea, el paciente tiene tristeza y por otro lado tiene anedonia, desde ya abarcamos todo el cuestionario del PHQ-9, y si tiene una de las dos, principalmente la de anedonia, por las dudas también le hacemos todo el cuestionario porque también probablemente el paciente tenga sintomatología depresiva. Y la última escala que utilizamos también, que ustedes probablemente hayan escuchado en alguna oportunidad, es el GDS o IESA-BASE. Es una escala de 15 puntos. También está en el texto que pueden ustedes después verificar. Y si tiene 5 o más puntos positivos, el paciente tiene sintomatología depresiva y vale la pena ir a buscar en detalle lo que está sucediendo. Como les comentaba, el PHQ-9, esta escala nos sirve a nosotros para saber dónde estamos un poco parados en la estrategia terapéutica. Por ejemplo, si el paciente puntúa entre 1 y 4, en realidad la sintomatología depresiva prácticamente es tan leve que solamente con algunas recomendaciones generales de empezar a hacer actividades, por ejemplo, socioculturales fuera de casa, pueda ser suficiente. Si el paciente puntúa entre 5 y 9, ya estamos hablando de leve a moderada sintomatología. También en el contexto de un paciente que nosotros vemos que está motivado a salir, a volver, por ejemplo, salimos de la pandemia, a volver al club de jubilados, volver a reencontrarse con amistades, a salir y a tomar un cafecito, o ir al cine o a ir al teatro, nos da una posibilidad de quizás esperar un mes, 2 meses, para ver si el paciente realmente puede retomar estas actividades antes de empezar con medicación específica. Si el paciente ya tiene una depresión mayor, o sea, tiene entre 10 a 14 puntos, sí o sí vamos a tener que empezar con medicación, porque si no, el paciente no va a poder retomar sus actividades. Y desde ya, si tiene más de 15, obviamente seguimos en este contexto de depresión mayor y lo mismo que les estoy comentando ahora. Después vamos a entrar en detalle en el tema del tratamiento. A su vez, independientemente de la medicación que nosotros elijamos, como les decía al principio, esta escala nos va a servir para guiar cómo el paciente viene evolucionando. Por ejemplo, si nosotros
encaramos la estrategia con medidas no farmacológicas y el paciente luego vuelve a nuestra consulta rondando las 4 semanas, y uno va a ir viendo que si el paciente mejora, es decir, baja la puntuación, por ejemplo, si disminuyó entre 2 a 4 puntos y hay una respuesta parcial, uno podría, empezamos con alguna medicación, desde ya eso nos da pie a que nosotros podamos aumentar la dosis. Y este es un punto que es clave, Si empezamos con alguna medicación y con dosis bajas, ya vamos a ver cuáles son las dosis, pero el paciente no mejora en nada en esas primeras 4 semanas, pensemos en reevaluar el paciente si nuestro diagnóstico es el adecuado o eventualmente pensar en algún otro tipo de medicación. Y si realmente vemos que hay una disminución de 5 puntos o más, y ahí francamente hay una respuesta y uno puede continuar con la misma dosis. Uno sabe que la respuesta terapéutica va a rondar cerca del 50% con cualquier medicación que nosotros hagamos. Entonces no esperamos una respuesta total con lo que nosotros le vamos a brindar, porque eso prácticamente es muy difícil, y vamos a intentar seguirlo, como les decía, de cerca al paciente. Bien. Bueno, la escala de depresión de IESAVAGE, la de 15 puntos, no nos va a servir tanto para el seguimiento. Entonces, si tiene 5 puntos o más, obviamente habíamos dicho ya que tenía mayor sintomatología depresiva, pero ojo, para el seguimiento no nos va a servir tanto. Pero con lo que el paciente nos diga que se siente mejor, eso también es muy importante. Así que también lo vamos a tomar como algo de valor en la consulta a la hora de saber si nuestra estrategia, ya sea medicamentosa o no farmacológica, es efectiva. Entonces, hay una fase aguda donde vamos con respecto al tema del tratamiento, donde vamos a ir empezando a titular la dosis. Es de buena práctica esa primera semana estar muy al tanto de lo que le está sucediendo al paciente. Y si tenemos la posibilidad que el paciente se pueda poner en contacto con nosotros ante cualquier duda, cosa que a veces en los medios que trabajamos no es cosa sencilla, pero como puede ser un email o algo de contacto, porque si empeora en esa primera semana hay que tener mucho cuidado porque el sodio le puede estar bajando. Hace un efecto de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y hay que estar muy atentos si empeoran los síntomas. Por lo tanto, es de buena práctica en ese análisis inicial que le pedimos tener un ionograma, y si tenía un sodio medio en el límite o más bien bajo, hay que tener mucho cuidado y probablemente quizás los inhibidores de la captación de serotonina no sean la mejor opción de indicar. Sí sería bueno, de buena práctica, a la semana 10 días de empezar con los inhibidores de captación de serotonina, pedirle un ionograma para ver en qué situación se encuentra el sodio. Entonces, empezábamos con dosis bajas, independientemente de la medicación que elijamos, y vamos a ir aumentando la dosis. Llegamos al mes, el paciente está globalmente bien, vamos a continuar en esas dosis. ¿Por cuánto tiempo? Más o menos 6 meses. Si el paciente continúa y anteriormente no tenía antecedentes de varios episodios de depresión a lo largo de su vida, porque si tuvo 2 o 3 episodios previamente, tiene alta chance de paciente recaer y probablemente la medicación haya que tomarla por muchos años. Difícil decir la palabra de por vida, porque eso queda muy grabado en los pacientes y después es un rótulo que después es muy difícil de modificar. Yo habitualmente utilizo por mucho tiempo, y de la decisión en la continuidad o no de la medicación es una decisión conjunta del paciente y del profesional que le indica la medicación. Entonces, llegamos más o menos al año con la misma medicación y ahí decidimos la continuidad o no, porque si el paciente retoma sus actividades, ya salió de la pandemia y está francamente mejor, podemos tener la posibilidad de ir bajando la dosis. Siempre recordemos que todo lo que tenga que ver con la evaluación del paciente que viene con trastornos del ánimo, hay que evaluar la memoria también, porque puede ser el comienzo, un deterioro cognitivo.
al margen de las patologías asociadas que venimos hablando, como puede ser, por ejemplo, un paciente EPOC también va a tener sintomatología depresiva en su evolución y hay que mejorar el tema del tratamiento del EPOC para que él se sienta mejor, ni que hablar del paciente, por ejemplo, con dolor. Entonces, el tratamiento en sí, ya siendo más puntual en cuanto a la elección de la medicación, siempre lo vamos a pensar en algo farmacológico, una cuestión de un enfoque psicosocial y no menos importante hoy por hoy es el ejercicio físico. Bien, entonces, cuando tenemos a ese paciente enfrente nuestro y empezamos con medicación, también tenemos que evaluar 2 o 3 cositas más. Por un lado, tenemos que ver si ese paciente tiene riesgo o no de suicidio a través de 3 comentarios claves, si tiene ideas, planes o intentos suicidas. ¿Por qué? Porque ese paciente lo tiene y en el último tiempo esto es criterio de derivación. Entonces la estrategia terapéutica en ese momento es de buena práctica tener la consulta con el especialista antes de empezar nosotros con medicación. Ahí sí necesitamos el trabajo conjunto. Por eso es muy importante que en los consultorios donde nosotros trabajemos sepamos dónde hay un referente, ya sea de psiquiatría como de psicología relativamente cerca y con accesibilidad, donde nosotros podamos, hasta quizás levantando un teléfono y ponernos en contacto con él. Entonces haciendo también la gestión para un turno próximo. Ni que hablar si el paciente tiene ideas concretas y francas, desde ya que va a haber que derivarlo a una guardia que tenga psiquiatría. Por otro lado, si nosotros tenemos la sospecha que nuestro paciente tiene, por ejemplo, depresión bipolar, es decir, en el interrogatorio uno ve que tiene episodios de depresión, pero el paciente cicla, donde a veces está como si fuese enchufado a 220, donde no puede dormir de noche, está muy reiterativo, lo clásico era que sale de compras que son exacerbadas o de alguna manera desproporcionadas a su nivel de ingreso. Bueno, hay que tener muy al tanto este tipo de circunstancias y si uno tiene sospecha o dudas, más vale una consulta con el especialista antes de empezar con la medicación, porque la medicación especial para la depresión bipolar, que es otro gran capítulo, en general requiere la consulta con el especialista en psiquiatría. Y la otra es la depresión psicótica, ese paciente que viene con alguna sintomatología depresiva, pero debuta con alucinaciones o con ideas delirantes. A veces puede ser un comienzo de un deterioro cognitivo o también puede ser una depresión psicótica propiamente dicho. Así que la consulta ahí también con el especialista, ya sea con psiquiatría o eventualmente neurología, también es acorde. Y como último criterio también de derivación, si hay una escasa mejoría con la medicación que nosotros le dimos. Para nosotros tiene sintomatología depresiva, empezamos con la estrategia que ustedes elijan y el paciente no mejora ya con dosis media, bueno, pensemos de alguna manera que requiere otro tipo de enfoque, de abarcarlo de una manera completamente diferente y ahí la consulta es atinada. Bien, ustedes van a ver en las tablas que están todas en el texto los diferentes medicamentos que vamos a utilizar. En general, los de primera elección son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Ustedes pueden elegir desde citalopram, el escitalopram, la sertralina. Siempre empezamos con dosis bajas. En el texto ustedes van a ver que, por ejemplo, el escitalopram dice 10 miligramos, pero en ese paciente que ya dice, uy, no, a mí todo me cae mal, los medicamentos, quizás yo ahí opto por, en vez de dosis de 10 miligramos, de 5 miligramos. Bajo un poquito la dosis. Bajo un poquito la dosis, porque lo que más quiero es que el paciente tolere bien la medicación. Y después voy aumentando en forma muy gradual. Cada vez que subo, por ejemplo, de 5 a 10, espero por lo menos cerca de 3 semanas. Y recuerden, cada vez que voy aumentando la dosis, a la semana, 10 días, tengo que volver, es de buena práctica, volver a repetir un ionograma. Dentro de los medicamentos que también están en la tabla, que ustedes van a chequear en el texto, yo voy eligiendo también qué medicamento utilizar. Por ejemplo,
un paciente que tiene trastornos en el sueño y tiene un poco de hiporexia, al margen de su sintomatología depresiva, una buena opción es comenzar con una medicación que se tolera muy bien, que es la mirtazapina, que ya en dosis bajas de 7,5 miligramos, uno va viendo el efecto beneficioso del sueño a la noche. Entonces esto también es importante, la elección del medicamento según el paciente que tenemos enfrente. Hay todo un apartado que tiene que ver con el tema de las benzodiazepinas, que luego en la charla de medicación se va a tocar más en detalle, pero muchos de nuestros pacientes ya vienen tomando crónicamente benzodiazepinas. Entonces la pregunta que uno se puede hacer, bueno, toma benzodiazepinas, ¿tengo que seguir o no tengo que seguir? ¿Le voy bajando? ¿Le voy subiendo? ¿Qué voy haciendo? La estrategia aquí es tratar de, en principio, es no modificar la dosis de lo que viene recibiendo. ¿Por qué? Porque la medicación del antidepresivo probablemente tarde varias semanas en tener efecto pleno. Entonces, en la medida que el paciente va sintiéndose mejor de ánimo con el antidepresivo, vamos a ir bajando de a un cuartito de dosis. Siempre yo lo que les digo al paciente, por ejemplo, si hay una situación puntual, les doy un clásico ejemplo de ahora, que le viene la boleta de la luz, en vez de pagar 500 pesos tiene que pagar 5.000 y está como loco, quizás ese día puede tomar un cachito más de la benzodiazepina, volver a la dosis previa. Quizás por 1 o por 2 días y después volver a bajarla. Bueno, esto es algo que es muy artesanal, pero esto es una estrategia que en el consultorio sirve mucho. Después, para aquellos pacientes que tienen dolores, o sea, el tema dolor y depresión, una estrategia también a utilizar es empezar por venlafaxina o desvenlafaxina o la duloxetina, que son los medicamentos que están demostrados que tienen un beneficio dual, ya sea en el tratamiento del estado de ánimo como el de los dolores. Bien, entonces como conclusión de esta primera parte de depresión, la depresión, bueno, genera una gran morbilidad, mortalidad, aumenta los costos de salud, así que el beneficio es para todos, también para nosotros como profesionales de la salud. Cuando vemos la lista de pacientes y tenemos ese paciente que consulta muchas veces, que es de difícil manejo, que tiene sintomatología depresiva, en realidad también para nosotros es muy importante que ese paciente esté mejor, porque si no va a consultar realmente infinidad de veces. Por otro lado, la falta de mejoría inicial al tratamiento farmacológico dentro del mes a nosotros nos tiene que abrir los ojos bien en la consulta, en rever el diagnóstico que tiene y evaluar eventualmente la consulta con los especialistas. Y por el otro lado es el ejercicio muy rápidamente, con que vaya a caminar todos los días. También esto lo vamos a tocar en el apartado de insomnio, que lo vamos a charlar en breve. El hecho de ir a caminar todos los días, como ustedes ya saben, ejercicio aeróbico, caminata 150 minutos por semana y eventualmente de la vereda del sol mejor en el contexto de la luminoterapia. Esto también mejora la sintomatología depresiva, así que lo tenemos que tener muy en cuenta también en la estrategia terapéutica. Bueno, ahora en la segunda parte de estas charlas vamos a hablar sobre ansiedad. Ansiedad en el adulto mayor en el contexto ambulatorio. Quizás para empezar, a mí lo que me gustaría es decirle que la ansiedad más frecuente que vamos a ver en las consultas es la ansiedad que está muy vinculada con la depresión. Entonces, depresión y ansiedad en el adulto mayor prácticamente van de la mano. Esa ansiedad primaria, que igualmente lo vamos a tocar en el transcurso de los próximos minutos, es mucho más rara. En general lo que vamos a ver es el adulto mayor que ya tiene una ansiedad primaria de base, llámese fobia, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, y que se hace más viejo. Entonces va a ir arrastrando su sintomatología por eso es muy importante que todos los diagnósticos psiquiátricos uno los vea como si fuese una película. Yo lo estoy viendo en el día de hoy, pero el paciente no es, ni somos el primer médico que está consultando probablemente por este tema. Y es importante rescatar todo lo que sucedió previamente, porque
las cosas que previamente él utilizó como estrategias terapéuticas, ya sea de medicación, ya sea algún tipo de estrategia psicológica, que también son cosas que tenemos que evaluar en el paciente, pero a mi entender es muy importante con respecto a la evaluación psicológica tener la consulta con el psiquiatra, porque no todos los pacientes pueden ser pasibles de alguna estrategia psicológica y depende cuál nos va a ayudar muchísimo el especialista en psiquiatría. Entonces, como ustedes ven, estamos hablando de ansiedad y seguimos hablando de depresión, porque esto, como les decía, va de la mano. A su vez, el adulto mayor y estas cuestiones de la ansiedad, él lo enfoca hasta una visión quizás hasta, entre comillas, normal o asociada a factores estresantes, como por ejemplo, le dice, bueno, ¿cómo quiere que yo me sienta? Si me siento mal, estoy nervioso porque no llego a fin de mes, porque mis hijos se van del país. Entonces siempre van a justificar lo que le están sucediendo. Entonces el primer cuestión clave acá es no caer en una visión nihilista y decirle, bueno, esto es así por esto, ¿qué le vamos a hacer? Sino, a ver, la gran mayoría de los adultos mayores que tienen que pasar por esta cuestión de que los hijos se vayan o enfermedades extras en familiares o lo que sea, no se van a poner ni depresivos ni van a tener mayores ansiedades. Así que tenemos que estar muy atentos porque esto requiere un enfoque especial nuestro. Bueno, entonces, hay una escala que, bueno, ustedes lo pueden ver en el texto, que es la escala de trastornos de ansiedad generalizada, que es como que a partir de esta escala uno va a encontrar y vamos a ir viendo también algunas de las definiciones de la ansiedad primaria. Pero esto de sentirse nervioso, de preocuparse por cualquier cosa, de dificultad para relajarse, de estar inquieto, de sentirse con temores exacerbados prácticamente a casi cualquier cosa, con una puntuación de 5. Con una puntuación de 5 o más, ya su trastorno, o si quieren mejor llamarlo, su síndrome de ansiedad requiere un enfoque específico. Volvemos a lo mismo que dijimos en el tema de depresión. Tenemos que descartar que nuestro paciente no esté hipertiroideo, tenemos que rechequear bien la medicación que esté tomando, que no esté pasado, por ejemplo, de hormona tiroidea o alguna medicación en sí que le pueda afectar este tipo de cuestiones. Entonces, siempre el enfoque inicial es un enfoque clínico. Cuando le llega al especialista, ya sea al psiquiatra o al psicólogo, es bueno que nosotros hayamos descartado las causas orgánicas que le pueden producir ya sea depresión como ansiedad. Bueno, quizás en estas próximas diapositivas repasamos algunas cosas puntuales de la ansiedad primaria en el adulto mayor. Estos de los trastornos de pánico, que estos episodios espontáneos de gran temor o terror o pavor o pavura ante algunas situaciones puntuales, a veces son frecuentes en enfermedades médicas. Se ve mucho en el tema del EPOC, con la falta de aire, eventualmente el hipertiroidismo, los pacientes con intestino irritable o eventualmente arritmias. Y tener muchísimo cuidado que el paciente puede tener las dos cosas. Tiene sintomatología depresiva o ansiedad y encima tener algún tipo de arritmia que requiera un tratamiento específico. Entonces siempre, entre comillas, vamos a creer lo que el paciente nos está diciendo y vamos a tener que ir a estudiar, por ejemplo, en este caso a través de un Holter o hasta una evaluación cardiológica, si lo que le está sucediendo es importante. Después el tema de la agorafobia, con esto del temor a los espacios abiertos, con esto de la pandemia, el hecho de después quedarse muy confinado en el hogar y salir y tener grandes temores de salir, ¿qué le va a pasar? Bueno, fue un gran problema, es un gran problema todavía y tenemos que ayudarlos. Y aquí están las fobias específicas. ¿Y cuáles son las dos probablemente que veamos más? Una, la delincuencia. Entonces no quiere salir por el temor a la delincuencia de una manera exacerbada. Entonces se queda en su casa y no sale
Y el otro tema que también es frecuente ver, que es el temor a las caídas. Ese paciente con inestabilidad en la marcha ya no quiere salir más y a veces no te lo dice, que no quiere salir por temor a la caída. Directamente dice me quedo mejor en casa y pone un montón de excusas. Y uno lo evalúa y ese paciente tiene inestabilidad en la marcha, no quiere usar ningún asistente de la marcha. Entonces tenemos que ir de lleno a escarbar un poquito en el diagnóstico de por qué, por ejemplo, no quiere salir de su casa. Y dentro de la ansiedad primaria, la más frecuente es el trastorno de ansiedad generalizado, de esa preocupación excesiva, con muchos síntomas somáticos, tensión muscular, fatiga fácil, dificultad para dormir o para concentrarse, o estar muy irritable, por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses. Bueno, como les decía, este es uno de los síntomas más frecuentes que puede estar o no asociado al tema de depresión, pero algo que es muy importante es que el tratamiento desde el punto de vista psicofarmacológico es semejante, que en primera instancia son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Después ustedes van a ver en el texto, los diferentes tipos de síndromes de ansiedad que existen, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de acumulación compulsiva, que es una palabra acá, el síndrome de Diógenes, ese paciente que empieza a acumula de una manera totalmente desorganizada, donde ese paciente tenemos que estudiarlo si tiene un deterioro cognitivo o tiene eventualmente alguna cuestión vinculada con una depresión psicótica de base. Después vamos a tener a veces en el consultorio el estrés postraumático. Adultos mayores que, por ejemplo, pasaron la Segunda Guerra Mundial. Tengo una paciente de origen italiano que se tuvo que mudar porque ella vivía en zona norte y cada vez que pasaban los aviones arriba de su casa recordaba las bombas en Italia. Fue toda una situación muy traumática para ella y ahí nosotros podemos eventualmente ayudarla también con medicación específica que son los inhibidores de recaptación de serotonina. Y ni que hablar la ansiedad por enfermedades médicas, por medicamentos que nosotros estemos utilizando. Así que siempre volvemos a si hay alguna cuestión orgánica que le está sucediendo y que es el causante de esto, o algún medicamento puntual. Bien, entonces, el manejo es farmacológico. También ustedes van a ver la lista con los medicamentos que podemos llegar a utilizar. El escitalopram y la sertralina son dos de los medicamentos que más utilizamos en este enfoque. Ahí van a ver en el texto un poco más en detalle el tema de las dosis. El rol de las benzodiazepinas, lo mismo que dijimos para depresión. Si ya lo viene tomando, no se lo sacamos inicialmente y en la medida que el paciente se vaya sintiendo mejor, lo vamos indicando. En el caso acá puntual, de los pacientes que quizás no vienen recibiendo benzodiazepinas, pero requiere alguna benzodiazepina, indicarle hasta que la medicación del inhibidor de la captación de serotonina empiece a ser más efectivo. Una opción es el lorazepam, que en un solo pasaje hepático se metaboliza a metabolismos inactivos, así que si no tiene que elegir una medicación dentro de las benzodiazepinas, que siempre hay que saber que cuándo uno empieza y cuándo uno lo deja, no lo deja de por vida, sino en la medida que el antidepresivo que nosotros elijamos empieza a ser efectivo, vamos bajando la dosis de la benzodiazepina. El tema de la psicoterapia, lo mismo que dijimos un poco para la depresión, es importante la decisión conjunta de qué tipo de terapia hacer con el psiquiatra, porque la elección de tipo de estrategia es una decisión muy específica. Lo que mejor anda, o por lo menos la evidencia que existe, es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, muy bien. Y como conclusión de esta parte de ansiedad, bueno, la ansiedad a menudo se asocia a enfermedades médicas, hay que estar muy atentos, o está asociado con la depresión. Los problemas comórbidos a la larga pueden desencadenar el tema de la ansiedad y tenemos que estar muy
muy avivados en que la sintomatología que le esté sucediendo no sea una cuestión cardiovascular, al margen de la situación de ansiedad, así que si tenemos que pedir algún estudio vinculado con lo cardiológico, lo vamos a tener que pedir. Los inhibidores de la captación de serotonina, como ser el escitalopram y la sertralina, son los primeros que utilizamos en este tipo de afecciones. Las terapias no farmacológicas, lo cognitivo-conductual, obviamente lo más beneficioso que existe para ofrecer. Y el rastreo a través de la escala que mostramos de trastorno de ansiedad generalizada, uno podría tenerla en mente, esas preguntas, si uno tiene dudas en el contexto de los síntomas de ansiedad que se nos presenta con nuestro paciente. Bueno, en esta tercera parte de la charla vamos a hablar sobre los trastornos del sueño, también situación muy frecuente en los adultos mayores y en la práctica cotidiana en el contexto ambulatorio. Más de 2/3 de los adultos mayores con múltiples comorbilidades tienen problemas para dormir. ¿Cuáles son las quejas más comunes? Son todas prácticamente las más frecuentes, que tienen problemas en conciliar el sueño, que tengan despertares, varios despertares a lo largo de la noche y eventualmente que se despierten muy temprano y a su vez que tengan somnolencia diurna. A veces el paciente puede tener alguna que otra, pero a veces pueden tener todas prácticamente al mismo tiempo, ya lo vamos a ver. En ese paciente que nos consulta por trastornos del sueño, es muy importante que hagamos lo que se llama un diario del sueño. Que le digamos al paciente que nos anote en el transcurso, por ejemplo, de 2 semanas, a qué hora se va a dormir, cuántas veces se levanta a la noche, se despierta, si eventualmente se despierta para ir al baño. También cosa que es importante, ya vamos a ver por qué. Y eventualmente a qué hora se levanta a la mañana. Y después si durante el día también tiene sueño, y cuánto duerme de siesta. Si el paciente viene a su vez con algún familiar o algún cónyuge, mejor todavía porque nos va a dar mucho más aporte. Si es el cónyuge y duermen juntos, nos va a dar información si el paciente ronca, porque el paciente quizás no va a saber si ronca en la noche, si el paciente se mueve mucho a la noche y se le da, por ejemplo, pataditas al cónyuge o al que comparte la cama. Entonces, esto nos va a dar una sensación de ver qué está pasando y cómo lo vamos a ir enfocando. El otro estudio de la evaluación que utilizamos de manera frecuente es la polisomnografía, cuando realmente tenemos duda y estamos buscando trastornos del sueño primario. Es decir, si el paciente tiene trastornos del sueño, como veíamos en las charlas previas, pero el paciente está deprimido, tiene ansiedad y en el interrogatorio el paciente no ronca, pero se levanta a la noche y está muy preocupado con la problemática de la mañana, o sea, se lleva a la cama la problemática del día. Entonces, en general eso nos está hablando más de sintomatología depresiva o de ansiedad y hacemos el enfoque para ese lado. Pero si el paciente, por ejemplo, es un roncador, la persona que lo acompaña en la consulta, que si es el que duerme la noche mejor, él mismo nota que tiene apneas, es decir, deja de respirar, una pausa, que en general son más de 10 segundos, y el mismo cónyuge te dice que está esperando que respire, que da como que dejó de respirar y hasta quiere despertarlo, porque el paciente dice ¿qué le pasa? Entonces, bueno, en esas oportunidades la polisomnografía es el estudio a pedir. Si a su vez el paciente tiene movimientos periódicos de piernas o síndrome de piernas inquietas, ya lo vamos a ver en detalle, cómo tratar de poder tenerlo esto presente. Entonces, en el texto van a ver en detalle cómo vemos viendo estos del sueño, qué es lo que sucede con el sueño, del trastorno en el ritmo circadiano, que el adulto mayor en general tiene el sueño profundo más disminuido. O sea, se despierta fácilmente con pequeños ruidos, pequeños golpes. Por eso el estar en un estado de calma es clave, porque después que se despierta no se puede dormir. A su vez, a veces podemos ver que el paciente está durmiendo y habla solo, tiene sueños vívidos o eventualmente tiene pesadillas.
eso está diciendo que tiene un trastorno en el sueño REM, que es la parte del sueño que soñamos, pero nuestro organismo debería estar, nuestros músculos deberían estar atónicos. O sea, si yo estoy soñando que me están robando, no salgo corriendo, sino mis músculos tienen que estar atónicos. Y eso no sucede. En el interrogatorio uno se puede dar cuenta de esto, que puede tener un trastorno en el sueño REM. Y eso es bastante frecuente, por ejemplo, como algo precoz del deterioro cognitivo, principalmente de las sinucleiropatía, ya se llámese la enfermedad de Parkinson o de cuerpos de Lewy. Así que eso es algo que puede ser precoz y tenemos que estar atentos de eso. Y el cambio es del sueño con el deterioro cognitivo, con la demencia, que en general pueden haber cambios en el ciclo, sueño vigilia, dormir más de día y después a la noche no duerme. Entonces viene el cuidador y te dice que durante la noche que le demos alguna medicación, cuando en realidad tenemos que cambiar toda la estrategia del sueño. Esto hay que tomarlo como una pirámide. La base de la pirámide es siempre lo no farmacológico. Siempre lo no farmacológico. Si yo solamente pienso en la medicación y la base no es firme, probablemente no vamos a tener resultados beneficiosos. Así que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para hacer un interrogatorio bastante minucioso y detallista para saber qué es lo que le sucede en primera instancia, entender lo que le sucede con respecto al sueño, para después hacer un enfoque general. ¿Cuál es esta base de la pirámide que le vamos a decir, que se lo vamos a tratar de ayudar a todos los pacientes con problemas en el sueño? Está esto en el texto, quizás más con mayores recomendaciones de las que yo les voy a decir ahora, como por ejemplo mantener un horario regular, irse en un horario regular a la cama, levantarse en un horario regular a la mañana, tratar de que irse a la cama cuando uno tiene sueño, tratar de disminuir las horas o el tiempo de la siesta. Si duerme 2 horas de siesta, después no va a tener dificultades a la noche seguro. El tema de hacer ejercicios en forma cotidiana y en general durante un horario diurno, no en el horario vespertino, donde ahí puede el paciente quedarse como un poco más enchufado. Utilizar la cama para ir a dormir, o sea, no ver televisión en la cama, no comer en la cama, eventualmente leer con una luz tenue si eso de alguna manera estimula el sueño a posteriori. Es decir, ver televisión fuera de la cama, y eso es todo un tema, porque es cambiar un hábito los que tienen la televisión en la pieza, ahí al lado de la cama. Es importante tratar de que en el horario vespertino, en la cena, comer liviano y no tomar alcohol. El alcohol da una suerte de somnolencia inicial, pero da más chance que tener más despertares durante la noche. Hay que tratar de evitar el alcohol a la noche y la cafeína desde ya en horario vespertino, porque en algunas personas puede durar 10 horas o más el efecto del café, del té o del mate. Hay que tratar de evitar en horarios vespertinos principalmente. Que el ambiente sea un ambiente relajado, de no llevar con la pareja de uno los problemas a la cama, y que desde el momento que se ven y empiezan a discutir por temas, hay que tratar dentro de lo posible que eso no suceda. Y si la persona está en la cama y pasaron más de 20 minutos, media hora, y el paciente no puede conciliar el sueño, lo ideal es salir de la cama y eventualmente hacerte o un té de tilo o tomar una leche tibia o una lectura, pero fuera de la cama, pero no seguir empezando y darse, si ustedes me permiten el término, manija. No me tengo que dormir porque termina siendo perjudicial para el paciente y hay que cambiar ahí un poco de estrategia. Como habíamos charlado antes, el tema de la actividad física diurna y con el sol, lo que se llama luminoterapia, es muy importante, con que el paciente tenga unos 10 a 15 minutos por día, en un horario más rondando al mediodía, también va a ayudar en esta estrategia para dormir mejor. Con respecto a la estrategia del manejo farmacológico, ustedes ven ahí en el texto un poco más en detalle, lo que yo les voy a comentar ahora. Lo importante es ver qué es lo que está sucediendo. A ver, si el paciente yo detecto a través de la polisomnografía que yo le pedí que tiene apneas del sueño, lo ideal es no empezar en principio con medicación farmacológica, sino es
solicitar lo que se llama la calibración de CPAP o de auto-CPAP, que es un aparatito que hoy por hoy hay máscaras que son chiquitas, que solamente cubren la nariz y lo que requiere es dormir con ese aparato. La adherencia no es fácil. La adherencia no es fácil, requiere trabajar en equipo. Yo en lo personal me tomo varios minutos para comentarle que por suerte sabemos qué es lo que le está sucediendo al paciente cuando tiene apneas de moderadas a severas, requiere el uso del aparato y ya a las 2, 3, a lo sumo 4 semanas de estar usando el aparato en el horario, en el horario nocturno, si es toda la noche mejor, uno ya va a ver los beneficios. Hasta va a ver los beneficios en el sueño, en el estado de ánimo y hasta en la cognición. Así que ese es un gran estímulo para el que el paciente lo utilice. Si en realidad, no es la apnea del sueño y lo que tiene es un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión, como les decía, el hecho de utilizar quizás en un primer enfoque la mirtazapina puede ser una opción. También está la trazodona, que es un antidepresivo, que tiene un efecto sedante, que ya empezamos con dosis de 25 miligramos, viene en comprimidos de 50 y de 100, pero empezamos con 25 miligramos a la noche, puede ir mejorando el sueño y el estado de ánimo, así que tenemos un beneficio dual. Y después si eventualmente requiere el paciente algún tipo de benzodiazepinas, quizás uno va a elegir una de vida media intermedia. Si el paciente tiene más problemas para conciliar el sueño, quizás le podemos dar eventualmente esopiclona o sopiclona. Siempre todos estos medicamentos por un tiempo, el paciente tiene que saber que lo va a tomar por un tiempo. Sabemos cuándo empezamos, sabemos cuándo terminamos. La estrategia, ¿por qué? Porque quizás yo le voy a dar un antidepresivo, que va a ser la medicación que va él a utilizar a mediano plazo. Y después las terapias cognitivo-conductuales también pueden ayudar en este tipo de estrategia y que el paciente esté mejor, ya sea para sus cuestiones del insomnio, ansiedad y o depresión. Bueno, como conclusión, el insomnio es un problema común, se asocia a otras condiciones psiquiátricas, principalmente depresión y ansiedad y enfermedades comórbidas también. En general los adultos mayores tardan más en conciliar el sueño, se despiertan más, duermen más siestas. El tiempo no es tan importante, porque quizás duermen 5 o 6 horas y con esas 5 o 6 horas es suficiente. Es suficiente. Entonces otros no, pero la gran mayoría sí, es suficiente y no tienen que tomar otra medicación. El gran problema es qué hacen cuando se levantan más temprano. Entonces duermen menos horas, está bien, y el día se les hace, si me permiten el término, un chicle. Entonces ayudarlos a ellos a cómo rearmar su día en actividades que sean placenteras. El tratamiento adecuado de las causas probables y de los posibles factores contribuyentes también es un enfoque desde ya adecuado y se recomiendan intervenciones como cambios en los hábitos y en las conductas. También puede ser, la terapia cognitivo-conductual es de utilidad en la terapia de primera línea. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad.